solamente recordando un poquitito lo que fue el final de la clase pasada, cuando les presentamos a ustedes una serie de, digamos, de videos que uno puede conseguir en YouTube y que pueden tranquilamente ayudarles también a través del canto, a través de la poesía, de los cuentos, a aprender sobre todo la parte hablada de la lengua guaraní. Podemos usar, esa es la intención de estos materiales. Y vamos a encontrar cosas interesantes, hasta dónde puede llegar en este caso la capacidad, la imaginación, la creatividad de la gente, porque acá se trata de traducciones. Estas son traducciones de temas famosos, de temas musicales conocidos, y uno de ellos que también sirvió la clase pasada para terminar precisamente la de ese día fue la traducción hecha al guaraní por don Félix de Guarani, y es la canción de John Lennon que es Imoana en guaraní, Imagine y Imagina, o la versión de John Lennon, ¿verdad? Y como esa, repito, vamos a encontrar más en la siguiente clase. Le vamos a hacer escuchar, por ejemplo, algo de reggaetón en guaraní, vamos a escuchar un poco de rap, vamos a escuchar un poco de rock también en guaraní, ¿verdad? Y lo que demuestra entonces la gran capacidad de adaptación que tiene guaraní. Y esta imagen que están viendo en este momento es la del joven, que hoy tiene casi 30 años. Cuando aparecía en esta foto, él tenía 17 años. Su nombre es Sarunas Sincus. Vuelvo a repetirle, como había gente que estaba interesada en contactar con él. S-A-R-U-N-A-S, Sarunas. Y Sincus es S-I-M-K-U-S, Sincus, Sarunas Sincus. Yo le decía, es lituano y es la persona que nos ayudó a editar todas las publicaciones y crear Wikipedia en guaraní, con el nombre de Wikipetá, que también el otro día le pasamos el enlace, por si quieran entrar, sobre todo para leer guaraní. Esa enciclopedia que estamos formando de a poquito está totalmente en guaraní, entonces puede ayudarles también a leer y a tratar de entender la estructura básica que van a encontrar aquí. Bueno, como ya les expliqué en las veces anteriores, nuestras clases alternan el tema de la gramática y la conversación, y con las clases de cultura y, en este caso, de folclore y de literatura. Hoy nos toca desarrollar una cuestión que tiene que ver con la gramática, en una cuestión que creo que puede ser muy fácil para algunos, y no digo difícil, pero que va a requerir de práctica por parte de otros. Y son las que llamamos preposiciones en castellano y posposiciones en guaraní. Para ser claros, en alguna ocasión yo les cité el ejemplo de la frase que es nombre de una canción, Monguiri Huibé. Monguiri Huibé, que la gente sin ningún problema traduce desde lejos. Y en realidad, yo les decía, si analizamos elemento por elemento, vamos a encontrar que dice Monguiri, que es lejos, y Huibé desde. En realidad decimos entonces lejos desde, lejos desde. Y a eso se llama esa ubicación posterior de lo que en castellano es la preposición, en guaraní se llama posposición. Si ustedes consiguen construir, por ejemplo, quieren decir desde lejos, Monguiri, desde mi casa, Seroga Huibé, desde mi escuela, Sembo Ejao Huibé. Sembo Ejao, mi escuela, y desde Huibé. Solo que en guaraní entonces se escribe mi escuela desde, mi casa desde. ¿Se dan cuenta?
Por ejemplo, yo puedo decir tu pao vive. Tu pao iglesia vive desde la iglesia. Y esa es una característica que, repito, tiene el guaraní. Entonces, lo recomendable, y que es lo que les voy a pasar como ejercicio de la siguiente clase, hoy doy la teoría y en la siguiente clase aplicamos con ustedes, son construcciones de esta clase. Es decir, desde mi país, Sientan vive, desde mi ciudad, Setaba vive, desde mi casa, Seroga vive, desde mi patio, Secorapú vive, desde mi escuela, Semborejao vive. Y si ustedes comienzan a desarrollar esta técnica, que consiste básicamente en acostumbrarnos a que el vive siempre va a ir después, rápidamente no se acostumbra. Y esto normalmente es para los que tienen como lengua materna el castellano, es lo que en algún momento les puede causar alguna confusión. Porque en castellano siempre decimos primero desde y después desde mi casa. Y eso en guaraní va a ser mi casa desde, Seroga vive. ¿Se dan cuenta? Desde mi casa, Seroga vive. Esa es la diferencia con respecto al castellano. Y vamos a encontrar, por ejemplo, las que se llaman posposiciones monosilábicas, que tienen una sola sílaba. Se usan muchísimo y son solamente tres. P con palabras orales y me con palabras nasales. Por ejemplo, yo digo soy ayú kaakupé, ajata kaakupé, ajata kaakupé. Kaakupé es el sustantivo y le agregamos después P. Ajata, iré a kaakupé. Entonces en guaraní dice iré kaakupé a, ajata kaakupé P. Por ejemplo, voy a decir ajata karateguá P. Y traducido es ajata iré karateguá y P. A. Iré a karateguá. Si la palabra es nasal, entonces voy a usar me. Y entonces puedo decir, por ejemplo, ajá ñume. Ñu es campo, ¿verdad? Y me es a. Voy al campo. Ajá ñume. Y alguien me puede preguntar, ¿mo picoreco? Mo pareco, mo picoreco, mo icoreco, ¿a dónde vas? Y entonces yo le respondo, ajá, ñume, ajá, ñume, ajá, voy, ñu, campo, me, ajá, ñume, voy al campo, ¿verdad? Esa es una característica tan especial que tiene el guaraní con respecto al castellano, lo que llamamos las posposiciones. Por ejemplo, alguien puede decir, tiene en su cabeza, obereco iñacame, me, acá, me, cabeza en, tiene en su cabeza, obereco iñacame. Esa forma, repito, de practicar va a ser muy importante, porque del momento que mentalmente ya comenzamos a darnos cuenta que cada vez que yo digo a, casa, de, casa, con, ¿verdad? Todo eso va a ser posterior en guaraní. Por ejemplo, con se dice ndive. Si yo digo con mi padre, seru ndive. Con mi madre, sesu ndive. Con mi hijo, será ndive. En el caso del varón, si el varón va a decir mi hija, con mi hija, será ndive. Y suponiendo que es la mujer la que quiere decir con mi hijo, con mi hija, va a decir se menbü ndive. Menbü es la palabra que usan las mujeres para referirse a sus hijos, varones o mujeres. Se menbü ndive. Van a encontrar ustedes, por ejemplo, que yo puedo decir, por ejemplo, igual, si no es con personas, con animales, aguatá se yagua ndive. Aguatá, camino, se yagua, mi perro ndive como. La traducción literal entonces es camino, mi perro como. Camino, mi perro como. Y en guaraní, aguatá, se yagua ndive. Y si ndive siempre va entonces al final. Y eso lo que está significando es la condición de posposición, está pospuesto, está después de la palabra.
porque en castellano está prepuesto, preposición, posición previa. En guaraní está pospuesto, está después. Por ejemplo, el caso que le dije recién de dive. Dive es con, por ejemplo, pv o mv es hasta. Yo puedo decir, por ejemplo, si la palabra es nasal, muaje, amuaje, llego, remuaje, llegas, o muaje, llega. Y que si yo quiero decir hasta que llegue, entonces voy a decir muaje me ve, o muaje me ve. Como muaje es nasal, digo me ve. Pero ¿qué pasa si la palabra es oral? Y yo puedo decir entonces, o caru bebé, hasta que coma. Un va a bebé hasta que trabaje, o que bebé hasta que se duerma. Hay meta en vive o que bebé. Hay meta en vive o que bebé. Estaré con él o con ella hasta que duerma o hasta que se duerma, ¿verdad? Pero fíjense que bebé está al final, o que bebé hasta que duerma o que bebé hasta, o que bebé en guaraní. Esa es, repito, la forma que es más fácil, la forma más conveniente de aprender, y es simplemente tomar una palabra y agregarle la proposición, como dije recién, o que bebé, o yo a que bebé, o va a po bebé, o caru bebé, o guatá bebé, o guapu bebé, o ñenó es nasal, y ese ñenó me ve. Por ejemplo, sen es nasal, y voy a decir o sen me ve. O muaje es nasal y decir o muaje me ve. Pero en todas las demás que son orales, voy a decir o caru bebé, o ramosá bebé. Voy a decir, por ejemplo, o pai bebé. Y esa es entonces la característica, siempre de recordar que después de la palabra ponemos en guaraní la proposición. Le decía el caso de P y el caso del me. Y siempre eso se une a la palabra. Cuando es una sola sílaba, se junta con la palabra. Eso que le dije hace rato, iñacame, acame. Se escribe como, se escriben juntos, unidos. Acá, me, una sola palabra. O si yo iba a decir cocuepe, o cocuepe, fue a la chacra. Cocuepe es una sola palabra. Cocuepe. Cocue es chacra y P es A. Cocue chacra y P A. ¿Verdad? Entonces, al escribir, se escribe en una sola palabra, cocuepe, ojo, cocuepe. Pe, me, gua, wi, ire. Esas son las composiciones monosilábicas. Re es por. Yo puedo decir, por ejemplo, oí o quene. Está por la puerta, diríamos nosotros, ¿verdad? Está por la puerta. Y entonces, al traducir es por la puerta, en guaraní es oque ere, oí oquene, está por la puerta. Y allí oquene se escribe junto, es una sola palabra. Se juntan oque, puerta, ire, por. Y al juntar se escribe en una sola palabra, oquene, oí oquene. Yo puedo decirle, por ejemplo, en el caso de gua, siempre ocurre cuando uno va a indicar de dónde es. Yo voy a decir se cacupe gua. En castellano sería yo soy de Cacupe. Y fíjense que cuando digo guaraní digo se cacupe gua. Cacupe, la ciudad, y gua de. La traducción sería soy Cacupe de. Soy Cacupe de. Porque en castellano sería de Cacupe, en guaraní es Cacupe de. Por eso estoy insistiendo, se llaman posposiciones. Y tenemos, repito, P y me, que son igualitas, una se usa con palabras orales y otra se usa con palabras nasales. Y gua y wi. Por ejemplo, se cacupe, yo soy de Cacupe. Se Paraguay, yo soy de Asunción, Paraguay, Asunción. Se Pilar, se Encarnación, se Misiones, Esa es una forma de decir, entonces soy de Misiones, en guaraní es soy Misiones de. Misiones Cacupe, Ciudad del Este, Encarnación, O sea, quiere decir de.
Creo que resulta bastante clara la explicación y la idea en este caso es entender que hay solamente 5 de esas que llevan una sola sílaba: P, me, gua, wi y re. Y después están las que se llaman polisilábicas, las que tienen más de una sílaba. Y allí entra, por ejemplo, di, ve, tiene 2 sílabas. ¿Qué ocurre con estas palabras como ni ve, pe ve, me ve? Una cuestión muy sencilla, se separan. Si yo, por ejemplo, digo ou, pe ve, entonces pe ve se escribe separado. Omuaje, me ve se escribe separado. Omuaje aparte, me ve aparte. Desde el momento que tienen 2 sílabas o más, ya se escriben sueltas. Pero si son de una sola sílaba, que son solamente esas 5 que les cité, P, me, gua, wi y re, siempre se unen a la palabra. Igual a repetir, cocuepe. Esa es una sola palabra al escribir. Pero cuando tengo una que tiene más de una sílaba, como pe, ve, me ve, jamua, muana, esas wibe, que es la que puse el ejemplo inicial, esas ya se escriben por separado. Por eso cuando escribo el nombre de la canción es mon wibe por un lado y wibe por el otro lado, palabra suelta, porque tiene más de una sílaba. Tiene 2 sílabas, yo digo wibe. Bueno, entonces a esas se llaman oposiciones polisilábicas. Si ustedes me preguntan, ¿y cómo vamos a saber si se une o no se une? Únicamente con la práctica. Por eso, después de esta clase, como corresponde, van a tener ustedes el ejercitario con traducciones, donde van a tener que usar estas posposiciones: gua, wi, pe, me, re, y esta que les cité que tienen más de una sílaba. Wibe como mon, o guatá, te ve, o muajem, me ve. Y el caso que en una oportunidad anterior les comenté, muaná, que se aplica a personas, donde yo se supe muaná, se dupe muaná. En castellano diríamos se supe muaná para mi madre, Y en guaraní es al revés, insisto, mi madre para, se supe muaná, muaná es para. Y si voy a decir para mi padre, voy a decir serupe muaná. Muaná entonces va después. Serú, mi padre, muaná, para mi padre. Eso es importante. ¿Cómo se escribe muaná? Muaná se escribe con la G, pero con una tilde arriba, la tilde nasal, la tilde de la ñ. Después la U, la A, la R y la A otra vez final. La última A es nasal. Entonces, al escribir va a ser G nasal, U, A, R, A nasal. Eso no importa a dónde, no importa cuándo o con quién, siempre van a tener que escribir muaná de esa manera. La G con la tilde nasal y la A final nasal también. Vamos a ver acá si podemos. En el chat están pasando ahora, dice Fernando. La misma cosa, José, igual que muaná es muajé. Siempre que vas a escribir muajé, acordate de muaná y va a ser la G nasal, la U, la A, la G que es la H y la E que es nasal. Y allí así al principio la G nasal y al final la A en muaná y la E en muajé. Llevan la tilde nasal. Al final, en la A y en la E, y la G inicial que es nasal. El síntesis tiene 2 tildes, en la G y después al final en la E en muajé y en la A final de muaná. La otra palabra que también lleva tilde, que es importante que se acuerden, es jamua, y lleva la tilde en la G. Solamente la tilde en la G, no lleva ningún acento, no lleva ningún uso, así como escuchan. Solamente que la G es nasal. Jamua. Y yo les... ¿Perdón? Jamua. Yo les había dicho a ustedes que en la práctica, cuando ustedes pronuncian, digan la G oral, así como gua de guaraní, guaraní. Y cuando ustedes le ponen la tilde, va a decir mua.
Moana. No es que al decir para mi madre, yo digo se sirve guara, no es guara, sino moana, moana. Y si es que es necesario, inclusive usen la tapa en la nariz, mua, mua. La sílaba es nasal, mua. La G, la U y la A tienen timbre nasal al salir. No es que la G no más oral, sino que toda esa ahí, mua, na. Y esa na que está al final, repito, la última A es la que lleva la tilde. Y en Hamua es la G, solamente la G. Las dos palabras quiere decir para, pero cuando yo digo para con un sustantivo, seru penguaná, ahí está escribiendo, está en la pantalla ahora, exactamente moaná, la forma correcta, y parecidísimo a eso va a ser moajén. Bueno, ahí están viendo ustedes. Y en el caso de Hamua va a ser la G, U, A, la G siempre nasal. Vamos a ver un poquitito, en este caso vamos a ver en la escritura en un momentito más Hamua y podemos ver Moajé también. Moajé es calcado a Moaná, solamente que la última A cambia después a E nasal, Moajé. Y Hamua lleva tilde solamente en la G. Estas son palabras que yo les suelo decir a la gente, así como uno aprendió, memorizó zanahoria con la Z y la H en el medio. Uno nunca escuchó la Z y tampoco la H tiene sonido. Pero de tanto que escribimos, de tanto que leímos, de tanto que usamos, sabemos que zanahoria lleva una Z y una H intermedia. Pero no precisamente porque escuchamos la Z y la H. Ya memorizamos, es la misma sugerencia que yo le hice en su momento y le vuelvo a repetir acá, son aproximadamente 15 palabras. Ustedes tienen en un cuadro que ya les había pasado anteriormente, les voy a volver a recordar. Esas 15 palabras siempre, petení por ejemplo, mocoin, petení en la I, mocoin en la O, mocoin en la segunda O, mocoin, ¿verdad? No es coi, esa terminación final, la O es nasal. Cosas como esa. De todas maneras, vale la ocasión por la pregunta de José, me parece muy oportuna. Acá ya están viendo ustedes, donde quiera que escriban estas tres palabras que ven acá, siempre la van a escribir de esta manera. Es lo mismo que también aprendimos a escribir división en castellano y todos sabemos de tanto haber escrito, de tanto haber leído, de tanto haber usado, que la D es una D corta y que la S es la que escribimos para decir división, y que vamos a ser capaces inclusive de corregir a alguna persona que escribe división con C, pero es la misma C, la misma S, pero nosotros por una cuestión de memorización sabemos que división se escribe con S. Ese mismo principio es el que yo estoy usando con ustedes acá cuando les digo, más que tratar de escuchar, con eso no digo no van a aprender la nasalidad. Lo único que digo, por una cuestión práctica, es que ya sepan que estas tres palabras siempre se escriben así: moaná, moajé, amuá. Bueno, vuelvo al caso de moaná como para, y yo les digo que se usa con sustantivos. Puedo decir, por ejemplo, serú, penguaná, sesí, penguaná, seroga, penguaná, seyaguá, penguaná, sebacá, penguaná, secaballú, penguaná. Por aquello de tener esa experiencia en el campo, yo puedo decir a alguien, ayogua, abatí, seriguazú, penguaná, ayogua, cubrí, ayogua, cubrí, compré, abatí, maíz, seriguazú, mi gallina, moaná, para. Literalmente dice, compré maíz, mi gallina para. Y dicho eso en guaraní es ayogua, abatí, seriguazú, moaná. Esa es repito, una forma muy práctica de poder entender entonces cuando tenemos lo que se llama la posposición. Por un tiempito vamos a hacer la traducción.
pero va a llegar un momento en el que ustedes se van a dar cuenta que ya no van a requerir de hacer esa traducción así literal, ya de una forma espontánea, de tanto repetir les va a salir. Es lo mismo que probablemente si yo les digo conjuguen el verbo, ustedes ya tengan memorizado shen, de, aeñan, de, ore, peñeja, de fuera. Pero ¿por qué recordamos ese orden shen, de, aeñan, de, ore, peñeja, de fuera? Porque repetimos. Esa es la única técnica, la más válida, la más importante. Repetir, leer, repetir, hablar, repetir, usar. Pepe, calle yacuana, de curubana. Tenemos que usar. Vaina es como una especie de orden, un futuro obligatorio. De curubana debemos usar, tenemos que usar, es lo que significa. De curubana. Bueno, ¿qué pasa cuando en lugar de sustantivos tengo verbos? Y entonces aquí digo hanua, por ejemplo, okaru hanua, para comer, omba'o hanua, para trabajar, oñe'e hanua, para hablar, ojesha hanua, para ver, okurahei hanua, para cantar. Si se dan cuenta, owatá, owapü, okurahei, oñe'e, todos esos son verbos que están conjugados. ¿Y qué hago yo entonces? Como son verbos, le agrego hanua, no moana. Yo aquí no, es incorrecto decir ou, okaru, moana. Eso está mal. Ou, okaru, moana. Okaru, moana, por ejemplo, no puedo decir. Okaru, hanua es la forma. No puedo decir, por ejemplo, oñe, moana, sino oñe, hanua. No puedo decir ome, moana, sino ome, hanua. Omehe, dar, el, ¿verdad? Y moana, para dar, ¿verdad? Bueno, eso es importante entonces que recuerden que cuando tenemos verbos y queremos decir para salir, para venir, para ir, en guaraní entonces primero decimos el verbo okaru y después hanua. Okaru, hanua, si yo digo viene para comer. Ou viene, okaru hanua, para comer. Ojo, oñeno hanua. Ojo, va, oñeno hanua, para dormir. Oñeno, perdón, para acostarse. Va para acostarse. Esa construcción va a ser importante entonces que ustedes recuerden en este proceso de cómo aprender. En lo demás no hay ningún problema. El sustantivo con el adjetivo, el verbo con el adverbio, tal cual como en el castellano. Cuando conjugamos decimos yo camino, tú caminas, se aguatán, de aguatán. La forma es la misma. ¿Dónde varía? Varía, por ejemplo, en este caso que les estoy citando, de preposición en castellano a posposición en guaraní. Dentro de esas posposiciones, que se llaman polisilábicas, les acabo de citar, por ejemplo, Wibe es desde, PDMB hasta, o VB hasta que venga, o MAGMB hasta que llegue. Por ejemplo, Ari, es decir, sobre, Oga Ari, Oga casa, Ari sobre la casa, Por ejemplo, yo puedo decir Mesa Ari sobre la mesa. Yo voy a decir Apuká Ari sobre la silla. Tupá Ari, Tupá cama, Ari sobre la cama. Cuatiá Ari sobre el papel, Cuatiá papel. Esa es Ari, tiene más de una sílaba. La primera es A, la segunda Ari. Entonces se escribe también como la que les cité, separado. Ya no se une la palabra. Solamente P, Me, Gua, Wi y Re se unen a la palabra. Pero la que les acabo ya de mencionar, la que tiene más de una sílaba, Wibe, Pebe, Mebe, Moana, Hanua, y ahora Ari, se escriben siempre separados. Voy a escribir Oga, Ari. Oga aparte, Ari aparte. Okaru aparte, Hanua aparte. Oñeñe aparte, Hanua aparte. Oñeñe Hanua. Eso repito, dos cosas entonces que tienen que saber es que las proposiciones siempre van después de la palabra, y si es que tienen más de una sílaba, se escriben separadas de la palabra.
Si es que tiene una sílaba y son solamente 5, P, me, gua, wi, ire, siempre se unen a la palabra. Okene, cocuepe, ancame, cacupeguá, pilaguá, encarnación guá, de. Esa guá es de. Por ejemplo, cuando van a usar ustedes después del verbo, van a decir, por ejemplo, ou, cacupe, guá, ya no puedo decir, aquí tengo que decir ou, cacupe, wi. Si está antes del verbo, si yo por ejemplo digo, voy a decir el nombre José Paraguay, Guá. José es de Asunción. Puedo decir por ejemplo José Pedro Juan Caballero, Guá. José es de Pedro Juan Caballero. Pero cuando tengo una construcción donde ya hay una oración y está lo que se llama el predicado, yo digo ou, cacupe, wi. Cuando está después de un verbo ya no puedo decir cacupeguá, no digo cacupewi, o cacupewi, o cacupewi, es la manera en que se construye. Wi es de, pero en una situación especial. O encarnación, o encarnación, o encarnación, trajo de encarnación, o bien vino de encarnación, viene de encarnación, perdón. Yo puedo decir, por ejemplo, ou pilar, viene de pilar, o por ejemplo puedo decir ou pilar, trae de pilar. En ese caso, repito, después del verbo usamos wi, pero si es antes no hay ningún problema, usamos guá. De cacupe, guá. De pilar, pilar guá. De encarnación guá. José, encarnación guá. José, pilar guá. José, Pedro Juan guá. Y cuando yo digo José ou cacupewi, José ou cacupewi, José viene de cacupewi, pero como está después del verbo cacupewi, entonces decimos cacupewi, ya no decimos cacupeguá. Ahí, estas estructuras, repito, son las que en alguna medida pueden ser un tanto complicadas, pero les estoy dando las referencias de cómo se tienen que construir. A partir de ahora, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir la práctica. Ya, pejaditas a pemonieta, pejaditas a pemonieta, pejaditas a pemonieta, van a escribir y van a leer. Van a escribir y van a leer. Bueno, ahí tenemos, sí, te escucho. Se puede decir, por ejemplo, José o que se lo No, Wi es de. Duerme en casa sería José o que ógape, serógape. Si es en tu casa. José o que serógape. P es en y es a. José o que serógape puede ser, por ejemplo, José o que. ¿Perdón? Wi sería de algún lugar. Siempre que es después de un verbo. Siempre que es de un verbo. En el caso que vos usaste P. La forma correcta con P cuando vos decís José o que seroga P. Él duerme en mi casa. En el otro es de. Si vas a decir, por ejemplo, José o seroga P, si es que va a venir a mi casa. Pero si en esa forma que dijiste, seroga viene de mi casa, sería allí. Si vos le decías a alguien, vea seroga, vea o seroga, ese viene de mi casa. Viene de mi casa de, ¿verdad? Droga, wi, seroga, wi, vea o seroga, ese viene de mi casa, ¿verdad? Claro, no necesariamente ser de alguna ciudad, como claro. Una ciudad puede ser algún objeto, puede ser tu casa también en este caso, vea o seco pueblo, y por ejemplo, puedo decir, ese viene de mi chacra. Ahora, si vas a decir que se va a ir a la chacra, vas a decir ojo cocuepe. Ojo cocuepe. Ojo cocuepe es va, chacra, a. La traducción, va a mi chacra. Ojo se cocuepe. Ojo va, se cocuepe, mi chacra, pe, a. La traducción sería va a mi chacra, a. Ojo se cocuepe. ¿Te das cuenta?
Es una construcción muy lineal, así no, es cuestión de práctica no, practicar y te va a salir. Eso por eso decía, ejaope, cocuepe, ógape, serógape, hacemos ejaope. Esa es una manera bastante simple de ir repitiendo y acomodando. Mentalmente lo que hay que hacer es que llegado un cierto tiempo ya no tenga que estar pensando si es antes o después, ya que de una manera natural te salga o serógape, va a mi casa, pero porque ya estás ubicando mentalmente después de eroga, P tiene que ir siempre después de eroga. Lo que en castellano es mi casa a, va a mi casa, decimos nosotros en castellano, y en guaraní va a decir va a mi casa a, o seroga, P, y repito, erogape es una sola palabra para redondear la idea. ¿Está, José Carlos? Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, yo insisto que esto es el principio de lo que vamos a ir aplicando. Les estoy dando las cinco composiciones que se unen a la palabra, y les estoy dando 7 en realidad van a ser las composiciones polisilábicas. Uibe, PB y MB son una sola forma, pero que con las palabras orales decimos PB y con las palabras nasales decimos MB. En síntesis, eso quiere decir hasta, o UPB hasta que venga, o más MB hasta que llegue. Después la otra es ARI, y es sobre. Después guaná, que usamos con sustantivos, se rupe en guaná, se sirve en guaná. Después está januá, que en este caso usamos con los verbos o carú januá, o guapuí januá, o ñenó januá, o que januá. Y la traducción, para que duerma, para que se siente, para que se acueste, siempre va a ser para que se acueste, para que venga. Y eso en guaraní, o que bebé, o ñenó bebé, o baapo bebé, ¿verdad? Es la forma que habitualmente solemos construir. Van a ver también ustedes el caso de, les decía, Moaná, Anuá, y la otra que le dije, Ndivé, que es con. Y Sun Ndivé con su madre, y tú Ndivé con su padre, y Ñanguinú, Ñanguinú es amigo, Ñanguinú Ndivé con el amigo, Inú, que es el compañero, Seinú, la gente dice Seinú. Eso es una expresión más paraguaya, repito, lo que habitualmente suelen escuchar, van a entender que hay otras maneras de decir, así muy amistosamente, yo les diría a ustedes, inclusive muy coloquialmente, esto de Seinú. La forma que la gente suele decir también es Seruki, ¿vale? Seruki, ¿vale? Serugo. Eso ya es muy parable, claro. Pero por ejemplo, otro dice Sequili. Hay Sequili. Sequili, Seruki, Serugo. Seinú. ¿De dónde viene ese café? El café viene de una expresión castellana en realidad que se guaranizó. De la expresión, no recuerdo muy bien cómo era, pero viene de la expresión es una palabra del castellano que se guaranizó. Es justamente esa la que me estaba tratando por decir, secapé. Todo el mundo dice secapé. Y la otra que le dice sedugo, sedugo y secapé. ¿De qué otra forma creen ustedes que se le dice también a esa persona conocida? O hay veces inclusive cuando nos olvidamos del nombre, resulta mucho más rápido y más fácil decir, hoy será A. Será A es también como decir mi amigo, mi conocido. La palabra será A viene de será ajá, el que me imita, el que me semeja, ¿verdad? Era A, será ajá, será anga viene de la palabra también de allí. Y quiere decir mi semejante, ¿verdad? Traducido así de una forma más concreta, pero solemos decir será A, seduque, sequili, secapé, seinú. Una expresión también así muy mexicana es como que dicen los mexicanos, cuate, secuate,
lo de mi cuate. Hay secuate, secapé. Todas esas son formas de referirse a alguien conocido, a algún amigo, ¿verdad? O personas que en este caso generan empatía en nosotros o nosotros en esa persona, ¿verdad? Y nos permite tratarnos de una manera así, si se quiere, hasta en alguna medida irreverente, pero es la costumbre nuestra, ¿verdad? Entonces, tienen ustedes allí esta forma de referirnos a ese amigo. Por eso puse el ejemplo de Seinú. La palabra Anginú viene de Anga, alma, Inú, compañero. Literalmente es decir, compañero del alma. Anga, alma, Inú, compañero. Compañero del alma es lo que traducimos nosotros como amigo, ¿verdad? Inú es compañero, que no es la misma cosa que un amigo. Fíjense que en el nombre guaraní que dice Anga Inú, amigo del alma. Demasiado profunda la relación a nivel de alma, el sentimiento que genera el amigo o la amiga. Se Anga Inú, y la otra es Inú, que es el compañero que anda por allí, que nos conocemos, ese con el que compartimos en la escuela, en el colegio, en la facultad, y es capaz que por allí sea también Anginú, y ya por allí la relación pasó a más allá del simple compañerismo, pasó a un nivel más elevado y se convirtió en una amistad, entonces pasa a ser Anginú. Son precisiones que en este caso considero importantes que en este caso ustedes sepan, ¿verdad? A la hora de usar la palabra, las formas que podemos decir, las que son guaraní propiamente, Anginú, Seinú. Y luego ya viene la forma comúnmente llamada Yopará, de maneras de tratar al semejante. Entre ellas, como tenemos mucha influencia de México, en las películas mexicanas, en las famosas canciones que se cantan acá, entonces quedó la expresión cuate, y secuate, ¿plan de cuate? De cuate, una etapa de cuate lina, o una etapa viene junto a vos, o viene junto a ti, tu amigo, tu conocido. Y la misma cosa, repito, esto de secapé, sequili, que también, seduo que durante mucho tiempo entró y tuvo una vigencia muy importante. Solamente que todas estas expresiones también son como expresiones de corto tiempo, son casi coyunturales. Por ejemplo, hasta no hace mucho la gente decía cualquier cosa un tanto inexplicable a veces, entonces se usaba la palabra amóntema, cuando que amóntema quiere decir allá. Amón, allá, amóntema, allá nomás, allá. Y eso, por ejemplo, se aplicó a alguien murió y murió de una manera imprevista, o le mataron, o lo que sea, a Yenucaja, amóntema. Esa amóntema es como que no se sabe qué pasó, como lo que va a pasar con él, es algo inexplicable. Alguien puede decir, por ejemplo, ojo, son expresiones que pueden significar en este caso una especie de modismos que se usan por cierto tiempo y que pasado tiempo después desaparecen. Es muy común, por ejemplo, todavía hoy en las escuelas y colegios de acá, quien barete. Y entró, cuando ya sabemos que barete es fuerza. En realidad, cuando una criatura dice quien barete, se refiere a algo lindo, a algo extraordinario, a algo fuera de serie, quien barete. Y antes de eso, se usaba mucho que yarí, inclusive mezclado allí con el yarí y la merca, cuando se referían, por ejemplo, a la mercancía, no precisamente la más lícita de todas, ¿verdad? Cualquier droga podía ser la merca allí, yarí fuera de serie, algo extraordinario, yarí y la merca.
Y eso, repito, por distintas circunstancias fueron desapareciendo y fueron sustituidas por otras. Nosotros vamos a encontrar eso comúnmente en muchos lados. Ahora, por ejemplo, todo el mundo dice acá, y es increíble, yo pongo mucho oído, donde uno va, uno se encuentra, por ejemplo, con algo así como dije recién, extraordinario, una cosa demasiado linda, de Taví, ya no es de Taví de qué ignorante sos, de Taví como una cuestión de admiración, de sorpresa, de exclamación. Alguien en términos deportivos, que se hizo una linda jugada, metió un gol y la gente de Taví, esa me parece muy bien, de Taví se van a ver. Y esto está, la gente hoy dice de Taví, no sabemos hasta cuándo. Entonces, repito, esos son modismos que van apareciendo y marcan un tiempo, que marcan la evolución. De capaz que si alguien hoy en algún lugar llega a Monteman, ya llame la atención, ¿verdad? Ya llame la atención porque hay mucha gente que ya no dice a Monteman. Pero hoy, en este momento, la expresión que está, si se quiere así de moda, aplicada a todo, algo que llame la atención, algo que genere sorpresa, es Taví, y es lo máximo. Esas son, estas que les estoy poniendo ahora, son las que comúnmente se llaman interjecciones. Interjecciones son palabras o son frases que expresan un estado así emotivo, espontáneo, del momento, que se parece mucho cuando en términos así, digamos, todavía sanos, sin que impliquen grosería, uno puede decir, por ejemplo, a quien, dice la gente. Por ejemplo, decir con una expresión de sorpresa para alguien, para asustarle, saque, ¿verdad? Nosotros usamos muchas de esas expresiones, pero están las otras que son importantes en este caso, por lo menos mencionar que existen muchas que tienen un carácter agresivo, que tienen un carácter grosero, muchas de ellas son muy groseras, pero que, como se suele decir comúnmente, a veces la gente como que le sale del alma. Mandarle al diablo a alguien, se suele decir que duele mucho más cuando se dice en guaraní que decir en castellano. Neañara, hasta yo no voy a decir, pero eso ya imagino lo que está echando, neañara, pero una forma que dice que se cae el mundo. O por ejemplo, esa expresión quedó. Y fíjense que es tan agresiva que se le trata al diablo como una especie de homosexual, ¿verdad? Por el hecho de decir menruí, añá menruí, siendo varón que tiene hijos, pero esa expresión menruí la dice la mujer. Si uno quiere decir correctamente, va a tener que decir nañarapí, y hay gente que dice nañarapí, pero nañarapí, entendiendo que es varón, lo que responde a decir es rapí. Pero si yo digo añá menruí, es como que me estoy burlando de él, porque si es varón no puede tener hijos, y atribuyéndole hijos es como decir que es mujer, que la ñana, que el diablo es mujer. Por eso se dice naña menruí. Y yo creo que, con el perdón del término que estoy usando ahora, pero simplemente quiero explicar, naña menruí, cuá te guaré, dice la gente, ¿verdad? Y después van a buscarle todas las formas que quieran, pero esas son imposibles de traducir. No se puede traducir, no hay forma de decir eso en castellano, no da todo lo que tenemos en castellano para decir lo que decimos con tanta fuerza en guaraní, ¿verdad? Y yo les dije que en algunos casos se intenta suavizar eso de añá y el nombre del órgano genital femenino, tacó, cracó, jacó, ¿verdad? Entonces uno dice añá, cracó. Otra vez es una agresión porque si el añá es varón no puede tener el genital femenino, ¿verdad? Añá, cracó, cuando decimos. Y fíjense que la gente dice añaracó peguaré, y es una manera de agredirle, pero aparte de eso de burlarse, es como que se le está tratando a esa persona como que inclusive la agresión es en términos de género,
Parece que es varón, pero el comportamiento que tiene de mujer. Nosotros a veces decimos que qué cuñadilla soy. Y a quién le decimos eso, y un varón le dice a otro varón que cuñadilla soy, porque el comportamiento que tiene, hay veces se muestra débil, hay veces hay cosas que no quiere hacer. Entonces la forma de ir es decir, claro, de cuñadilla, ya de cuñadilla, ¿verdad? Pero todas esas, en la forma que les estoy explicando, probablemente muchos de ustedes no habrán escuchado, no habrán comprendido, sí habrán dicho probablemente más de una vez, pero en el fondo sin saber exactamente qué es lo que decimos. Por eso les estoy diciendo en este momento qué significan las palabras, cuáles son los componentes que tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente para suavizar ese añá? Y repito, con la disculpa del caso, racó, añá, racó. La gente dice, por ejemplo, razó. En la expresión sería en el guaraní, bien dicho, de racore. Racó, re, por, ¿verdad? Y refiriéndose al órgano genital femenino, uno de por tú, ¿verdad? Y se refiere a ese órgano. ¿Qué hace la gente? Entonces suaviza diciendo de razore. De razore, es decir, en vez de la que entra la L, razo, la S, perdón. Y en vez de decir la co, se dice razó, de razore. Esto, repito, entra en el campo que se llama las interjecciones. Algunas de estas interjecciones, les vuelvo a repetir, son muy suaves, no tienen nada de groseras, pero están las otras que sí son groseras y que la gente dice. Y que hay que entender también entonces cuando alguien nos dice algo, qué es lo que nos está queriendo decir con esa interjección. Repito, cuando se le trata a alguien de añadir, lo que en realidad se le está diciendo que es casi, aparte de ser malo, y tiene la conducta de una mujer. Eso también muestra algo que siempre es importante mencionar. El machismo está muy fuerte, el machismo está arraigado, y fíjense que inclusive hay mujeres que dicen esto mismo, ¿verdad? Yo he escuchado a señoras en el punto culminante de su enojo diciendo que usted añade a propio varero. Se está refiriendo a la parte genital de la mujer. Entre los varones, muy comúnmente, sacándole esa connotación grosera, nos estamos refiriendo a una parte del cuerpo. Estamos refiriendo a una parte del cuerpo que en sí no tiene nada de malo. Es muy común decir, ne tembo. Y tembo se refiere en este caso al pene, ¿verdad? Ne tembo. Es muy común. Cuando alguien se enoja con un varón con otro, ahí no tengo, ya no tengo. La forma que la gente dice, ¿verdad? Yo no estoy inventando nada, yo lo que hago en este momento es simplemente tomar estas intervenciones que ustedes las van a escuchar, porque el curso no les puede vender solamente lo lindo, también el curso tiene que facilitarle a ustedes lo malo o lo feo que pueden escuchar. ¿Qué pasaría si mañana alguien le está mandando al diablo y en algún momento acá en el curso yo no le conté que eso que le dijeron es algo malo, es algo feo o es algo grosero? Entonces, por una parte objetiva que estamos hablando, es importante entender qué es lo que significan estas expresiones, de dónde vienen, qué significan. Esa es una característica muy fuerte que tiene el guaraní. Es la adjetivación, cuando le pone esa cualidad a las cosas, parece que es mucho más expresivo. Inclusive se han creado formas que originalmente no existieron, pero que en los últimos tiempos la gente creó, y ustedes por donde van a escuchar. Y vuelvo a repetir, algunas muy suaves, inofensivas, y otras con una carga bastante grosera si vamos a tomar lo que literalmente significa la palabra. Por ejemplo, hay gente que dice hiponá, y decir hiponá es lindo, decir hiponaité muy lindo, decir hiponaité
es muy, muy lindo. Es decir, Iponá tere irasá es muy, muy, muy lindo, 3 veces. Pero eso ya no tiene traducción al castellano, solamente en guaraní podemos entender eso. O sea, el lindo del castellano, que decir muy lindo o decir lindísimo, en guaraní eso es apenas decir iponaité. Pero en guaraní yo le puedo agregar a ese iponaité, le puedo agregar iponaité reí, y allí ya es más lindo. Y como dije recién, puedo decir iponaité reí irasá. Y al ponerle ite, reí, irasá, tienen que sumar ustedes ite, muy, reí, muy, irasá, muy. Por eso le dije muy, muy, muy lindo, para tener una idea de qué es lo que significa en castellano. Porque lo que en castellano tenemos es muy, y eso es iponaité. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? La gente a veces iponaité reí, irasá, y otros dicen Iponá cocó. ¿De dónde viene cocó? Nadie sabe, porque la gente dice Iponá cocó, o dice Iponá verá, Iponá yayay, Iponá mimbi, dicen algunos. Iponá mimbi es algo que brilla, el fulgor de algo, Iponá mimbi. Y esa es una descripción demasiado profunda que no tiene el castellano, no hay forma de decir eso mismo en castellano. Pero también van a encontrar en la parte así folclórica, alegre, desenfadada, repito que no le viene y no le va, si la palabra de José o no, que algunos van a decir Iponá con tecacá. Pues cuando Iponá con tecacá es el ejemplo. Y bueno, y ya uno no sabe si es lindo o no, ¿verdad? Pero se entiende que a esa persona le impactó tanto que es extraordinariamente lindo. Pero no dice precisamente de una manera muy elegante, pero dice Iponá con tecacá, ¿verdad? O por ejemplo, a mí me tocó una vez preguntarle a unos constructores en una de las facultades donde trabajo, vaya, te puedo vender la pendejefe, que tal con ustedes su jefe. Y uno de los señores, matándose de la risa, me dice que aquel con tecacá, es demasiado argel, es demasiado argel el patrón. Es lo que significa con eso. No me dijo, y ya aquel tere irasá. Pero me dijo, y aquel con tecacá, ¿verdad? Esas son, repito, expresiones que ustedes van a escuchar. Y la idea en este caso es entender que, por más que uno diga una palabra grosera, en el reconocimiento de la gente, en realidad lo que uno está diciendo es que es algo muy lindo. Muy lindo. Si me dicen por qué decimos, hasta ahora no hay una respuesta lógica. Entra así como un modismo, se usa y después desaparece. Pero está como parte del hablar de la gente. Adjetivos que en guaraní en este caso tienen una fuerza mucho mayor que las propias palabras del castellano. Vamos a encontrar pero muchísimos casos donde la gente tiene esa costumbre de adjetivar. Cuando uno dice, cuando Iponaité reí irasá, y cuando Iponaité reí irasá, ese Iponaité reí irasá es demasiado lindo, pero demasiado no es nada todavía. Como que yo le diga demasiado lindo. Y probablemente uno más o menos imagina lo que eso significa. Cuando hablamos guaraní no tenemos problema porque no como guaraní entendemos. Pero hay veces eso hacerle entender al que nunca habló castellano, guaraní, la única forma es explicándolo así, demasiado lindo. Y le digo, Iponá, ite es demasiado o muy. Ite reí es muy o demasiado. Rasá es muy o demasiado. Entonces literalmente sería es demasiado o muy lindo. Es la única manera, no tengo otra. Y aunque eso esté mal dicho en castellano, la idea es por lo menos aproximarle y darnos cuenta todos de qué es lo que al final decimos en guaraní, por lo menos en una aproximación, por la expresividad, por la profundidad que tiene la lengua para decir este tipo de cosas. Entonces, este punto que les estoy señalando, cuando hablamos nosotros por una parte de las composiciones, hablé recién de las interjecciones, y al entrar en las interjecciones toqué un poco de esto que se llama la adjetivación, cómo nosotros
hay veces cuando decimos algo, ¿verdad? Lo decimos muy fuerte, o lo podemos decir de una manera muy elegante, o podemos decirlo con una expresión tan dulce que solamente el guaraní tiene ese impacto. En la canción 13 Tuyutí, que escribió Emiliano Gutiérrez Fernández, acá la intención no pasa por el tema de la guerra ni nada, porque sí quiero rescatar una expresión que Emiliano Gutiérrez Fernández usó para referirse al comandante entonces de la tropa boliviana, en un sentido de burla, esa burla dura. Decía, gringo tuya, güiro, dice en una canción, en una parte de la canción, refiriéndose a Hans Kuhn, el comandante boliviano, que él soñaba llegar hasta el río Paraguay y después llegar a conquistar la capital. Y entonces Emiliano le dice a él que nunca iba a llegar allí y se burla cuando le trata a Kuhn de gringo. Para Paraguay el gringo no es precisamente el más agradable, el gringo es el extranjero, ¿verdad? Tuya, gringo tuya, vale de gringo tuya. No es precisamente de viejo, sino que es como que uno está enfatizando y encima le trata de güiro. Güiro es el inocentón, actúa de una manera ilógica, que no sabe muy bien lo que hace, que es tonto, que es torpe. Eso es lo que es güiro. Y le trata de gringo, tuya, güiro. 3 adjetivos, pero profundos y demasiado fuertes. En síntesis, de una manera tan con desprecio, ¿verdad? Le trata a este oficial, al comandante boliviano, y le trata en esos 3 términos. Por eso cuando uno le lee a Emiliano es el maestro, Emiliano Gutiérrez Fernández, en estas cosas. Ustedes escuchan su canción, las canciones, las poesías que él escribió, y en muchísimas partes van a ver que él usa estas formas de adjetivación. En esta que les comenté recién, es extraordinaria la descripción que hace, pero es una descripción muy fuerte, es una descripción muy violenta. Gringo, tuya, güiro. Así como eso, nosotros vamos a encontrar entonces en el guaraní, por una parte, lo formal, lo serio, lo académico, pero por el otro lado vamos a encontrar lo popular, lo que es desenfadado, y eso está vinculado también con lo grosero, porque hay muchas maneras, repito, en que la gente tiene de tratar o tratarse. Por ejemplo, en muchos de los ñengas, ¿qué es lo que se hace? Se generan burlas. ¿Qué se hace normalmente cuando se pone un marcante? Se generan burlas, ¿verdad? Porque se le compara a la persona con algún animal. Que a alguien, por ejemplo, se le llama carayá. Carayá es el mono y normalmente nadie querría ser comparado con un mono. O, por ejemplo, que a alguien le llaman bombero bota. Bombero luego ya es una entidad desconocida y si tiene bota, peor, es algo muy ignoto, muy desconocido, ¿verdad? Al bombero le veo así, pero nunca le he visto a un bombero con bota. Entonces lo que en el fondo se está diciendo que es tan raro, es tan desconocido como la bota del bombero. Ese tipo de elucubraciones, ese tipo de imaginación, de creatividad tenemos nosotros los paraguayos, pero también es producto de la observación. Entonces, yo el otro día les decía un marcante que se le da, por ejemplo, a la gente caté, a la gente, digamos, que tiene dinero, que vive bien, y en la burla de la gente, hay algunos que le dicen yaguaí paquete. Yaguaí, el perrito ese de la casa, el famoso perrito peludo, blanco, y paquete, ¿verdad? Paquete en el sentido de que se le pinta, se le adorna, se le pone un collar, se le pone una cuerda, no pisa todo, no tiene que estornudar, es un perrito delicado, ¿verdad?
Entonces la gente compara eso con alguno que tiene esa característica siendo un ser humano, una persona. Radio Villaguay Paquete, vea. ¿Qué es lo que se cree? Sería la traducción de eso. ¿Qué es lo que se cree? Se llama Paquete. Sí, se Yeyapó. Nosotros decimos la Yeyapó. Yeyapolo. Esas formas, repito, son las que caracterizan esa adjetivación del guaraní. En todo lo que hay puede darle exactamente en el clavo por ese extraordinario poder de observación. La burla, por ejemplo, de una mujer cuando tiene la pierna arqueada. Entonces, el hecho de tener una pierna así muy abierta y casi bien marcada, arqueada, así. Yo escuché eso en un día que dice: puñales de macané, caballo calecita. El caballo de la calecita siempre, como es de madera, quedó con la pierna, ¿cómo que se dice? La pierna doblada, ¿verdad? Y entonces, puñal de macané, caballo calecita. Mujer de pierna doblada, por decir de alguna manera, comparado con el caballo de la calecita, lo que significa. O si la persona que tiene la boca muy grande, se dice, por ejemplo, un varón de boca grande, le dice arriero yurumemé, lleno de boca, que dice yurumemé, pura boca, cacerola. Arriero yurumemé, cacerola. Tiene tan grande la boca como una cacerola. Y se dan cuenta que la comparación es bastante agresiva. Pero ¿qué genera eso? La burla y la risa. Y en algunos casos el que recibe la burla se ríe con los demás y en otras reacciona, ¿verdad? Hay gente a la que se le dice marcante y puede salir y correrle al otro por la calle unas cuantas cuadras y si le alcanza al riesgo de que le pegue. Pero esa es, repito, una característica así muy mucha, el poder de observación y el saber, en este caso, hacer esa comparación. En la comparación surgen los marcantes y surgen estos famosos ñenga, de lo que en este caso siempre nosotros tenemos que tener también como referencia. A veces escuchamos y nos reímos, pero no hacemos el estudio de fondo. ¿Por qué se dice así? ¿A quién se le dice eso? ¿En qué circunstancias se dice? Por ejemplo, dice un famoso ñenga de Alguero Yuruné, escopeta cañón. El que cualquiera de ustedes manejó alguna vez un arma o disparó un arma sabe que la pólvora deja un olor desagradable. Entonces se compara la boca de esa escopeta con el mal aliento de una persona. Arriero Yuruné, escopeta Yurú. Entonces, al hacer eso, se hace una comparación. Y vuelvo a repetir, hay gente que a veces toma eso amablemente, toma como una coda, pero hay otra gente que reacciona. Eso es decir, por ejemplo, a Rubio Jesús, a una persona de cabello rubio, de piel blanca, Rubio Jesús. O, por ejemplo, al que tiene el pelirrojo, el llamarle Kibebé. Nosotros teníamos, yo nunca olvido, un amigo al que le pusimos como marcante Kibebé, y él cada vez que escuchaba se enojaba y nos corría por la calle, y nos agarraba, nos pegaba. Y al eso de pegarnos significaba, no me digas más por la siguiente día pegar y te voy a pegar peor. Creo que se le decía Kibebé. Y exactamente el que conoce lo que es el Kibebé, el que prepara el andaí, hace esa especie de dulce, sabe que el andaí y ese dulce tiene color anaranjado. Y ese color es lo que se compara con la persona que tiene el pelo rojo, el pelirrojo, ¿verdad? Entonces se le dice Kibebé. Por ejemplo, a la persona que es totalmente blanca, como que se le dice albino. Al albino, comúnmente en Paraguay se le dice Yacilla Teresa. Yacilla Teresa, y es por el color totalmente blanco, cabello blanco, me estoy refiriendo a la persona de piel o de carácter albino o albina. Bueno, eso quedó marcado.
Yacir Yateré. Al que tiene pelirrojo, entonces, le vuelvo a repetir, decir Kibebé. También quedaron algunas expresiones que nosotros usamos para referirnos siempre así como adjetivación. Es más fácil que a nosotros nos salga, y siempre repito, respetuosamente estoy poniendo los ejemplos son objetivos, los ejemplos existen, yo no estoy inventando nada acá. Existe, por ejemplo, la forma de llamar o de identificar a un argentino, que no es precisamente argentino, ¿verdad? Lo más común que acá nosotros digamos Curepí, que digamos Curepa, acá dice Curepa, acá dice Curepí. O con el caso del brasileño, mucho más común, Rapay. Rapay o inclusive, términos así más fuertes por el color de la piel, Cambá. Vayan Cambá. Debio Cambá brasileño, como decía un abuelo mío. Esas descripciones que hacemos a través de la lengua, entonces, no son casuales, tienen una causa. La gente tuvo que mirar algo característico y comparar. Y en ese proceso, como se suele decir, es sacuaitepe, en el ojo, ponerle ese encuentro marcante que se le va a poner. Os repito, mucho de esto que nadie dice por decir. A mí se me quedó un ñenga que casi una cábala todavía en ciertos lugares del interior donde existen los monos o carayá, en esa pequeña especie de selva o de monte que hay todavía en algún lugar, y existen todavía todos los animales silvestres. La gente decía, Osabucay Carayá Norte, Gótigo, Oquita. Entonces dice que cuando estos carayá que estaban en los árboles gritaban, carayá, gritar hacia el norte, dice que eso implicaba en este caso una segura lluvia después. ¿Cómo sabe la gente? Y es la experiencia. Varias veces ocurrió lo mismo y ¿qué hizo? Bueno, eso convirtió en una afirmación. O sea, porque hay Carayá Norte o Quita. Pero repito, producto de la experiencia, de estar aquí en el campo, en la chacra, de ver, llamar, nombrar, compartir. Ese es el mundo de la realidad, y yo insisto, al hablar de esta realidad es importante entonces que sepamos que así como podemos encontrar expresiones bellas, extraordinarias, vamos a encontrar también estas otras que son un poco degradantes también, son feas o son inclusive son groseras. Yo hago acá una pausa en esto que les estoy comentando, porque hace rato me preguntó, fue José, y me gustaría saber si Luisa está entendiendo, si los demás que están en línea. A ver, un poco acá está María Ángeles, Luisa, José, Jorge, si hay alguna duda, alguna consulta. Me estoy guiando acá, un poco en lo que ya escribieron hasta ahora. Acá me preguntaban sobre la forma de escribir Moaná, está aclarado Moaná, Moajín, Anuá, y ya le pusimos el ejemplo allí en la pantalla, y por eso le pregunto ahora, no sé si Luisa tiene alguna consulta, algún comentario sobre esto. En tu caso, María Ángeles, parece que está escribiendo. Acá está escribiendo. ¿Qué dice? Que era el de boca grande. Yurú Memé. Memé quiere decir pura boca. Así traduciríamos por decir así. Ojo Memé, si yo digo, se fue con todo, se fue del todo. Así grande, fuerte el movimiento, intenso. Bueno, y acá cuando se compara se le dice Yurú Memé, que tiene una boca muy grande. De boca estamos hablando, ¿verdad? Y Yurú Memé, cacerola. Y imagínense lo grande que es una cacerola, y si se compara con una cacerola, ya tienen que imaginar lo grande que es la boca de la persona. Es una forma de decir Yurú Memé, M-E-M-E, Yurú Memé, boca grande. Ahí está, aquí, bueno, María Ángel, le gustó a María Ángel eso. Para mí está bien, dice Luisa. No
sé si hay alguna otra consulta. No sé si en el caso de José ya le aclaré hace rato seguramente. Y el caso de Jorge, si es que tiene alguna duda, si no pueden hablar, entonces me escriben y voy aclarando. Como son dos cuestiones en las que estamos hablando, y a la segunda cuestión le agregué lo que se llama la adjetivación. Cuando estuve hablando de todos de estas formas de decir, inclusive groseras, eso era hablando de lo que se llaman las intersecciones. Ahí está, gracias Jorge, no tengo ninguna duda de eso. Bueno, otra cosa que les quiero comentar hoy, nosotros vimos el caso del tiempo, hablamos del presente cuando conjugamos así la palabra carú, y lo único que yo tengo que hacer es anteponerle a, re, o, ya, ro, pe, o, a, che, a carú, de, re, carú, a, o, carú, ñandé, ya carú, orero carú, pe, carú, a, carú. Si les dije yo quiero llevar eso al pretérito, uno de los pretéritos más usados es urí. Se, acarú urí, dere carú urí, o carú urí, ñande ya carú urí, orero carú urí, pempe carú urí, a escuela o carú urí. Lo único que cambia es are o carú urí, no cambia. Quiero llevar eso al futuro, le dije pongo ta. Entonces le quito curí, pongo ta, digo se, acaruta, dere caruta, o caruta, ñande ya caruta, orero caruta, pempe caruta, escuela caruta. Y vamos a ver, vamos a sumarle una clase anterior, yo les hablaba, y justamente están en el ejercitario que les pasé la vez pasada y hoy, lo que se llaman los modos. Y en guaraní eso ayuda muchísimo, porque de una manera muy simple ustedes pueden expresar una frase, casi una oración en castellano. Yo digo, por ejemplo, se en guaraní. Expresa deseo, voluntad, y se aplica siempre después del verbo, así como le puse curí, le puse ta, acarú, curí, acarú, ta. En este caso, si yo digo acarú, se, es traducido directamente quiero comer. Recarucé, quiere comer. Ocarucé, quiere comer. Él. Ya carucé, queremos comer. Rocarucé, queremos comer. Pecarucé, quieren comer, desean comer. Eso sí le agregamos se, ese afijo se le llama modo volitivo, expresa voluntad, expresa deseo, ¿verdad? Les hablé de va en este caso quiere decir algo acostumbrado, algo cotidiano, algo de costumbre, ¿verdad? Entonces, si yo, usando el mismo ejemplo, se acarúa, la traducción sería yo suelo comer, yo acostumbro comer. Y eso está en va. Solamente le agregan se acarúa, una sola palabra, se acarúa, dere carúa, hago carúa. Así como conjugué se acarúcurí, dere carúcurí, hago carúcurí, ahora le quito curí, pongo va. Se acarúa, dere carúa, hago carúa. Traducido, yo suelo comer o yo acostumbro comer, tú sueles comer, tú acostumbras comer, él suele comer, él acostumbra comer. Eso es usando va. Se llama modo habitual por eso. Y el otro que van a escuchar, que está justamente en el material de hoy, es pa, el que ya estuvimos hablando. Pa significa algo acabado, algo terminado. Con respecto a carú, si yo digo se acarupá, la traducción es acabé, terminé de comer. Pa es acabar, terminar. Se acarupá, de carupá es tú acabaste o terminaste de comer. Jae o carupá, él acabó o terminó de comer. Y es pa. Ahora, hay un caso que les mencioné, si la palabra es nasal como muajé, sea muajé, dere muajé, yo llego, tú llegas, él llega. En vez de pa, se le pone ba. Sean más en ba, dere más en ba, hago más en ba. Sean más en ba, dere más en ba, hago más en ba. Si me preguntan qué va a pasar si digo sean más en ba, igual se le va a entender. Solamente que genera un pequeño ruido en el oído del hablante, ¿verdad? Pero no hay gran cosa, igual se entiende.
Pero la forma correcta va a ser seamos en paz, veremos en paz, vamos en paz. Yo acabé, terminé de llegar, tú acabaste, terminaste de llegar. Seamos en paz, droga. Yo llegué, todo sería la traducción. Nosotros decimos luego siempre eso. Ya comió todo, ya hizo toda su tarea, ya hizo la tarea nomás eso. Ya comió todo, tan mal, ya comió nomás el punto. Pero como decimos, ya comió todo, ese todo es pa o carupá. Y al traducir nosotros al castellano, entonces no nos basta con decir ya comió, decimos comió todo, escribió toda su lección. Pero lo correcto es decir, escribió la lección, o acabó de escribir toda la lección, pero eso viene del guaraní, entonces, o carupá. Terminó de comer, acabó de comer, comió todo, es lo que significa pa. Pero ustedes también van a fijarse que pa puede significar también la pregunta. ¿En qué caso es una pregunta? Fíjense que cuando dije recién re carupá, y yo le puse el acento en la A de pa, re carupá, jarecó. Terminaste, acabaste, comiste todo y regó, te fuiste. Comiste todo y te fuiste, sería la traducción así más común. De carupá. Pero ¿qué pasa si ustedes, en vez de poner el acento en la A de pa, le ponen el acento en la U de carú y dicen recarupa? Recarupa es, ya comiste, es una pregunta. Remba a popa, ya trabajaste, la pregunta. Pero si yo digo remba a popá jareyú, es que terminaste, trabajaste todo, jareyú, y viniste. Pero si yo le pongo el acento, repito, en la O, remba a popa, allí es una pregunta. Te estoy preguntando si estás trabajando. ¿Estás trabajando? Remba a popa. Recarupa, estás comiendo, ya comiste, estás comiendo. Reñenopa, te acostaste, estás acostado, ¿verdad? Esa terminación entonces depende mucho de si el acento está en pa o si está antes de pa. Si está antes de pa, la pregunta: reyupa, rejopa, reyapopa, recarupa, reñenopa. Y si está en pa es ocarupá, oñeñempá, ojopá, reyupá. Allí significa acabar todo, terminar. Esa es entonces, en este caso, una cuestión que quiero mencionarle. Eso se llama modo totalitativo. Todo. O carupá o comió todo, acabó de comer y se fue. O carupá. Ahora, si yo quiero preguntar, voy a decir o carupa, ya comió él, recarupandé. Comiste vos, acarupa ser, ya comí, me pregunto yo a mí mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, depende si el acento está en paz o está fuera de paz. Si está fuera de paz, la pregunta, y si es que está en paz, es todo. O carupá, comió todo, jaojó, se fue. Omba apopá, jaojó, terminó, acabó, trabajó todo y se fue a su casa. Oguapipá se sentó todo. Oguapipaité, dice la gente. Oguapipá y té. Y té es superlativo. Se sentó todo, todito, hacia la gente. Se sentó todito. Oguapipaité, bueno, eso de pa, entonces, es todo. Una forma de indicar también, en este caso, una intención. De hecho, el modo se llama intencional, es cuando decimos mo'a. Y ese mo'a traducimos nosotros al castellano por iba a. Por ejemplo, yo voy a decir ojo mo'a. La gente dice iba a ir o se iba a ir. Sí, estoy hablando como comúnmente hablamos, no estoy haciendo una clase de un castellano correcto, sino que me refiero a la forma que la gente dice. Oumo'a iba a venir. Y si yo digo Oumo'a iba a venir, Handoui. Oumo'a, Handoui.
iba a venir y no vino, ¿verdad? Moá. O Karu Moá iba a comer. Oñe Moá iba a hablar. O Guapu Moá se iba a sentar. O Guata Moá iba a caminar. O Puraji Moá iba a cantar. Le agregó solamente Moá. Y eso es lo que en este caso se le llama modo intencional. Utilizo Moá. Y la traducción, repito, es el nombre dice una intención que no se concretó. O Moá iba a venir, fue una intención, quiso venir, pero no vino. O Graja Moá iba a llevar. O Gendu Moá iba a escuchar. O Moñe Moá iba a leer. Oñe Moá iba a hablar. O Jesá Moá iba a ver. Entonces, Moá es un modo y se aplica directamente así como fluir, como está, se aplica siempre después del verbo y se une siempre. Se Akaru Moá, de Rekaru Moá, Jae Okaru Moá, Ñande Yakaru Moá, Orero Karu Moá, Peñete Karu Moá, Jaescuera Okaru Moá. Entonces, Moá, este es un modo que se llama intencional. Después, por ejemplo, está el caso de lo que se llama el frecuentativo, algo que ocurre periódicamente y la gente suele decir en ese caso manté, o se dice también manterei, manterei o serendado, dice la gente, manterei, y manterei sería como decir cada rato, manterei o serendado, cada rato viene junto a mí, manterei o ñe. Cada rato está hablando. Mantere yo guapu, no va a poseer oír, voy a decir, mantere yo guapu, no va a poseer oír, vea. Mantere, y cada rato se sienta, no quiere trabajar. Esa característica tiene el guaraní. Entonces, yo puedo agregarle nada más que estos sufijos. ¿Y qué hacen estos sufijos? Cambian el significado, el sentido de la palabra. Si la palabra es karu, al ponerle se, ya deja de ser comer, quiere comer. Cuando le pongo va, ya no es comer, ya no es quiere comer, es suele comer, acostumbra a comer. Cuando no le pongo ni va ni se, le pongo pa o carupá, acabó, terminó, comió todo. ¿Se dan cuenta? Y es simplemente, alguien diría, una miserable sílaba. Y esa sílaba cambia totalmente el significado de la palabra. Ocurre como y acabo de decirle manté. ¿Cuál es una que mucha gente usa y usamos mucho en el castellano, que es guapú? Eso es decir guapú, nomás te dije, ¿verdad? Guapú, muy común. O guapú. Y es lo que se llama aparente, así como esa intención. Parece que viene. O guapú. Ojo guapú. Pero no es cierto. Es de mentira nomás, eso significa. De guapú nomás te dije, de mentira nomás te dije. En el fondo alude a una expresión mentirosa. Pero vuelvo a repetir, en guaraní ustedes le agregan eso, se akaru guapú, dere karu guapú, ateo karu guapú, ñandeya karu guapú, obrero karu guapú, peñepe karu guapú, jacuero karu guapú. Y le agrego guapú a karu. Se llama modo apariencial, ¿verdad? Y eso es importante porque a esa lista de verbos que tenemos le vamos a ir agregando, como a la clase de hoy, estos modos que son los que nos van a ayudar a darle esos matices a las palabras. Basta con que ustedes se acuerden de esta que les dije y ustedes van a poder construir la oración como ustedes quieran. Si ustedes quieren decir yo quiero comer, ya saben que en adelante van a decir se akaru se. Yo quiero trabajar, solamente que en castellano está primero quiero y después trabajar. No se olviden que en guaraní trabajar quiero hacer. Entonces la traducción es se amba se agua se. Yo quiero sentarme. Pero en guaraní es se agua se a que se. Yo quiero dormir. En castellano quiero dormir. En guaraní dormir quiero sería la versión de a que se. Sea que, desde que a lo que yo duermo, tú duermes el duermo. Sea que sé, desde que sé a lo que sé, yo quiero dormir, tú quieres dormir, él quiere dormir. Entonces,
Estas terminaciones son muy, pero muy importantes para ampliar esa capacidad léxica y esa capacidad de expresión en ustedes. Lo que nosotros hacemos entonces es ir agregándole concretamente estas partículas, estos afijos, para que en este caso tengan ustedes la capacidad de usar las veces que necesiten. También dice Jorge Moreno, modo frecuentativo, exactamente, frecuentativo es el manté o manté-i. El manté-i tiene un agregado que llamamos frecuentativo enfático, enfatiza, repite, o manté-i, o eso de manté-i es cada rato, así muy frecuente, por eso se llama frecuentativo, muy frecuente, muy seguido, que es lo que la persona dice al final. Manté-i o occidental, y ese manté-i es la frecuencia, una frecuencia muy próxima, muy rápida. Bueno, manté-i que modo era, ahí le respondía Mariana, ¿sí? Aparte de lo que queda grabado, o sea, hay material escrito en papel, también. Hay un enlace que le voy a pasar al grupo sobre esta parte que estoy explicando, ¿verdad? Fácilmente ustedes van a poder encontrar y van a poder tener acá la referencia. Además de eso, en el ejercitario esto vamos a aplicar constantemente. De ahora en más lo que hacemos es siempre en la idea que les dije al comienzo, ir agregando, ampliando algunas dificultades. Empezamos siempre con lo más sencillo y hoy, por ejemplo, estamos con algo que para muchos suele ser un problema y es la proposición. Hoy di las explicaciones las más importantes y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar. Tenemos que usar. Usando, vamos a tener la capacidad de poder usar esas posposiciones de la manera más correcta. Bueno, aquí les vuelvo a repetir, tenemos entonces los modos. En total hay aproximadamente unos 30 modos en guaraní. Si ustedes me dicen cómo yo me acuerdo que sé quiere decir deseo, quiero, cómo sé que va quiere decir hábito, costumbre, y la única forma, la práctica. Uso, ¿verdad? Y sí. Ese no indica siempre un pasado, o sea, una acción que se quiso realizar. Iba a ocurrir, claro. Siempre en el pasado. Normalmente. Usemos a, pero hay personas que le ponen Pouseta. No, usemos a, sí. Curir, habríamos que ver Curir, pero claro. Curir también indica un pasado. Indica pasado. De cualquier manera, si es que dice llamo a, ya es relacionada con algo que iba a ocurrir y no ocurrió. Pero no está mal que la ley también. No, para nada. Usemos a Curir. Omo a, perfecto. Que alguien diga por allí, omo a serendable. Él iba a venir también, o omo a Curir serendable. Es casi la misma cosa, solamente que es como que repetir el pasado. Ya está no a, y otra vez una redundancia incluida. Pero se dice. Bueno, allí tienen entonces ustedes, tomando el caso que acá Luz me estaba preguntando de Moa, hay algo muy interesante que también quiero agregarle hoy. Una cosa que solamente el guaraní tiene, que no tiene el castellano, y que en todo caso, si entre ustedes hay gente que habla otros idiomas, conocen, sería interesante que compartan, porque si es que hay en otro idioma que ustedes conocen, les va a ayudar, porque ya conocen esa estructura, ya van a tener por conocida. ¿Y a qué me refiero? Un caso muy especial es que en guaraní el verbo indica el tiempo de una oración. Por ejemplo, usando curí, pero curí ¿a quién le agrego? Al verbo. El futuro que está, ¿a quién le agrego? Al verbo. El verbo carú. Yo digo, sea carucurí, dele carucurí, hago carucurí. En el futuro, sea caruta, dele caruta, hago caruta. ¿Qué pasa con el sustantivo? Y una cosa notable, el sustantivo guaraní también tiene tiempo. Si yo, por ejemplo, me refiero, acá les muestro, está CAO es mi ropa, CAO. Pero yo también puedo decir en guaraní, cuando ya no estoy usando y está tirada la camisa hasta que tengo, ya no la uso.
y viene alguien junto a mí acá y yo le estoy mostrando lo que tengo en la pieza, apuntando a esa camisa que ya no uso, yo digo, sé aocue, o sé camisa cue, ya sé camisa cue, y se dan cuenta que camisa es sustantivo y le agrego cue. Y por ejemplo, es tan común cuando ustedes van a escuchar por allí, tan fuerte es la presencia guaraní en nuestro ser, aunque una persona diga no habla guaraní y no habla guaraní, no se olviden que la conciencia colectiva funciona en guaraní, se traduce al castellano. Cuando alguien pasa por allí frente a una casa y dice, esa es mi casa cue, mi casa cue. ¿Cuántas veces habrán escuchado? La gente dice mi casa cue. ¿Y por qué decimos? Mi coche cue, mi auto cue, ese que está allí, ese que tiene ese señor, mi auto cue. Y eso viene del guaraní. ¿Por qué? Porque el guaraní, el sustantivo, tiene tiempo. O por ejemplo, yo voy cruzando acá una tienda, veo una camisa y en este momento no tengo plata para comprar la camisa GPTV, está muy cara. Y entonces la persona que va conmigo, yo le muestro y le digo, vea, se camisana, se abonágena, se abonágena, es para mi ropa, para mi camisa, pero no es todavía, es futuro. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo decir, gracias o fue, esa fue mi camisa, ya no es, ahora, mi ropa, ahora. Y puedo decir, gracias a ona, esa va a ser para mí, va a ser mi camisa, va a ser futuro, será mi camisa. Lo que voy a comprar por una semana. Pero ¿qué pasaría si en una semana yo vengo? Con la misma persona vengo y justo cuando yo entro allí, estoy por entrar, sale alguien de la tienda y sale con la camisa que yo quería comprar. Y entonces yo allí le digo al que va conmigo, vea, se camisan ya se camisan y nada y pues, las dos cosas. Iba a ser, es como el moá. Se hago aguribea, lo digo en guaraní, aplicando al sustantivo, se hago angüe. Eso significa iba a ser mi camisa, pero no fue. Se hago angüe. Y eso se llama entonces forma ausente presentiva o del presente cuando yo digo se hago. Forma ausente preteritiva o pretérito cuando yo digo fue. Y digo forma ausente futuritiva cuando yo digo aná. Y atiendan bien, forma ausente frustrativa, de frustración cuando digo rangüe. Y en ese rangüe iba a ser mío, pero otro está llevando mi camisa. Ya sea rangüe, da areno, o coma otra vez. Y esa es una característica que tiene el guaraní que no tiene el castellano, que el sustantivo también indica tiempo y para eso utiliza cue. También si nos dice cue, no se olviden que si la palabra nasal va a decir hue. Y si en algunos casos se dice también re, por eso se dice sacoré. Sacoré es el que fue del Chaco. Sacoré, que fue del Chaco, el combatiente, el que peleó en el Chaco. Pues sacoré, ya algo pasado. Y entonces yo puedo ponerle al sustantivo tiempo presente, tiempo pretérito, tiempo futuro y un tiempo que al final no se cumplió. Le llamamos forma ausente frustrativa y es cuando lleva anangüe y se escribe en una sola palabra ahorangüe. Así como se va a escribir seaocue. Aocue es una sola palabra, aoná es una sola palabra y ahorangüe es una sola palabra al escribir. ¿Eso qué es lo que indica? Está indicando tiempo en el sustantivo, cosa que no tiene el castellano, que no tiene el portugués porque son de la misma familia, pero sí tiene el guaraní. Entonces, creo que datos de esta naturaleza son importantes ir conociéndolo porque en la medida que pasan las clases también ustedes van a ir usando, pero lo van a usar con conocimiento de causa. Entonces ya van a decir que ustedes pueden decir mesacue, apuicacue, ogacue, en el sentido de que ya fue, ya no,
ya perimió, ya está en el pasado. Ya se lo esa fue mi casa, Y en todo caso, si se está construyendo y yo estoy mandando construir y es seguro que va a ser mi casa, ya se lo ganar. Estoy haciendo para mi casa, esa para mi casa. Y lo que dije recién, luego si se me sana, se aplica, la que va a ser entonces en tiempo futuro. Y la otra, que es la expresión garangue, que repito, es una expresión fluctuativa. Pease garangue, pease ahora, pease mesana, pease aplica, en el sentido de que iba a ser pero no fue. Esto es entonces para tener la idea de cómo funciona el sustantivo y particularmente cómo en este caso el sustantivo tiene lo que comúnmente llamamos tiempo, cosa que en el castellano no ocurre. Acá me dice bebé, hasta, moaná, januá. Le voy a escribir acá en el grupo, es aquí con la letra escrita la palabra januá. Y eso januá es para. Y moaná, que escribió aquí Luisa, bien escrito, correcto, está lo que ella hizo, pero les muestro acá cómo quedaría usando la tilde. Hay recuerdo que Fernando les había pasado unas clases atrás esta aplicación que ustedes pueden descargar en su teléfono y van a poder escribir las tildes así como la que les estoy pasando acá en el grupo. La tilde como corresponde, no el sombrerito chino. Ahora, si no tienen, igual funciona el sombrerito chino. La cuestión es marcar nomás la diferencia entre lo oral y lo nasal. El ejercicio de hoy dice: conjuga hemos usado verbo hueru, traer, modo volitivo. Y la conjugación va a ser se ahueruce, de re hueruce, jae o hueruce, ñande ya hueruce, ore ro hueruce, pe de hueruce, jae fuera o hueruce. Repito, se ahueruce, de re hueruce, a hueruce, ñande ya hueruce, ore ro hueruce, pe de hueruce, jae fuera o hueruce. ¿Qué significa traducir esto? Yo quiero traer, tú quieres traer, él quiere traer. Volitivo. El siguiente es yupi es subir, y pa es el modo totalitativo. La conjugación va a ser se a yupi pa. Yo, así una expresión muy paraguaya, yo me subí todo. Yo terminé de subir, sería en todo caso. Acabé de subir. Pero en la expresión nuestra yo me subí todo. Se a yupipa, de re yupipa, jae o yupipa, ñande ya yupipa, orero yupipa, pe yupipa, jae fuera o yupipa. Repito, se a yupipa, de re yupipa, jae o yupipa, ñande ya yupipa, orero yupipa, pe yupipa, jae fuera o yupipa. El tercer verbo es potá. Potá es querer. Si hay potá, se lo gana, se hay potá, cuatiar, se hay potá, mesá, se hay potá, aplicar, se hay potá, menón, se hay potá, abatir, se hay potá, mandigó, yo quiero, ¿verdad? Y acá, en este caso, potá es querer propiamente, así como palabra. En el caso de se para que se convierta en querer tiene que estar siempre con un verbo. Solo se no existe, ¿verdad? Si quieren ustedes esa forma solitaria es potá, que ustedes pueden decir se potá, como es que se ganar, se mesaná, se potá cuatiar, se potá jainá. Pero cuando ustedes dicen se acarucé, carucé, en ese caso quiero comer. Para que yo use se siempre tiene que estar pegado a un verbo. Solo se no se dice, ¿no? Jorge pregunta, ¿qué modo es? Modo totalitativo, el todo, el acabar. Entonces, en el caso de potá, la conjugación en el modo habitual va a ser se hipotaba, de hipotaba, jae hipotaba, ñande hipotaba, orero hipotaba, peente hipotaba, jaecuera hipotaba. Repito, se hipotaba, de hipotaba, jae hipotaba, ñande hipotaba, orero hipotaba, peente hipotaba, jaecuera hipotaba. Estos son los tres verbos de hoy,
como los anteriores, donde usamos en vez de tiempo, estamos usando los modos. Y si no le ponemos tiempo, quiere decir que están todos en presente. Entonces, si yo digo, si hago usé, yo quiero traer. Y si yo le agrego, usé curí, yo quería traer. O si le pongo ta, si hago usé ta, yo querré traer. Desearé traer, pero en tiempo futuro, ¿verdad? Así como están los tres verbos, todos están en presente y le agregamos el modo. Si ustedes quieren llevar el pretérito, lo único que van a hacer es agregarle el curí, y si van a llegar al futuro le van a agregar ta. Bueno, pero hoy la idea no es complicar hoy es sencillamente agregarle se a verú, se a verú se, entre verú se a verú se, agregarle pa a yupi, se a yupi pa, de yupi pa, modo totalitativo, y en el último, se a hipotaba, de hipotaba, le agregamos va, modo habitual. Así nomás, por ahora, y después vamos a comenzar a hacer esa mezcla, pero todo por partes, todo así, bien ordenadamente. La última parte del ejercitario dice leer y volver a escribir. No se olviden que estos ejercicios que les paso cada semana, yo siempre les voy a pedir que en algún archivo vayan respondiendo, y llegado el momento yo les voy a pedir como parte de la evaluación del curso que me entreguen todos los ejercitarios respondidos. No se preocupen de si respondieron bien o mal, que esa parte me encargo yo. La cuestión es que traten de seguir, y otra cosa muy importante, tarde o temprano, en este caso hoy por ejemplo, con respecto al ejercitario, igual ustedes están teniendo ya la respuesta correcta, porque yo aquí les estoy configurando la forma correcta. Yo aquí les estoy leyendo y les estoy indicando cómo tienen que leer correctamente también. O sea, cuando les llega a ustedes, la prueba primero la van a hacer ustedes, y después, al escucharme a mí darle la respuesta correcta, van a corroborar si hicieron bien o mal. Pero eso es lo que les pido. Entonces vayan guardando en un archivo, que llegado el momento que hagamos nuestra clase presencial, entonces allí en una carpeta le vamos a pedir que nos pongan o que nos pasen para tener acá el documento de ustedes también, ¿verdad? El leer y volver a escribir, moñe'e es leer y escribir jaí. Moñe'e, jaí, yeí es volver a. Volver a. Dice la lectura, sesi, haseru, o wataka aru yabe. Sesi, ka akupe wa. Seru, ka aguasu wa. Aecuera, omendakuri karateguape. Aecuera, omendakuri karateguape. Obrero y co San Lorenzo. Obrero y co San Lorenzo. Se hay que bo ejao Saturio Río. Se hay que bo ejao Saturio Río. Aime bo esiri bo apijape. Aime bo esiri bo apijape. Se areco mocoin aranduca. Petein cuatia. Petein boeja. Ha petein jaija. Se areco mocoin aranduca. Petein cuatia, petein boeja, a petein jaija. Semboejara era nati, semboejara era nati. Seroga oculta tu pao y quiere, seroga oculta tu pao y quiere. Fijaré ya ve, se ajecha tan gambiri. Fijaré ya ve, se ajecha tan gambiri. Se anguinun nivel, se anguinun nivel. Se sirja seru abei o guapi ao restauren nivel. Se sirja seru abei o guapi ao restauren nivel. Esta es la lectura, y voy a hacer parte por parte la traducción. Ya dándose cuenta ustedes que acá aparecen wa, wi, lo que estuvimos hablando como composiciones. Se sirja seru, se sirja mi madre, ha y Seru, mi padre. Mi madre y mi padre, o Guatá, caminan a la tarde. Y al atardecer puede ser, o a la tarde, ¿verdad?
Shesi Ka'akupegua, mi madre es de Ka'akupé. Seru Ka'aguasuwa, mi padre es de Ka'aguazú. Haekuera Omendakuri Karapeguape. Haekuera Omendakuri Karapeguape. Ellos se casaron en Carapeguá. Fíjense que Carapeguá P. Carapeguá N. Y en castellano sería en Carapeguá. Se casaron en Carapeguá. En guaraní decimos Carapeguá P. Carapeguá N. Bueno. Oreo y San Lorenzo P. Acá aparece P. Nosotros vivimos en San Lorenzo. Nosotros vivimos en San Lorenzo. En guaraní es San Lorenzo de San Lorenzo de perdón. Nosotros vivimos en San Lorenzo. Si hay que Ejao Saturio Ríos. Yo entro al colegio Saturio Ríos. Yo entro al colegio Saturio Ríos. O en el colegio Saturio Ríos. Mejor. Aime voy a decidir Coapejape. Aime estoy. Voy a decidir el curso Coapejape es octavo grado, octavo curso, ¿verdad? Estoy en el octavo grado, sería la traducción. Se hace como con Haranduká es libro. Yo tengo 2 libros, PTI Cuatía, un papel, PTI Bogotá, un borrador, PTI Jaijá y un lápiz o bolígrafo. PTI Jaijá, un lápiz o bolígrafo. Sembo Ejara era Nati. Mi profesora se llama Nati o Natividad, sería acá el nombre, ¿verdad? Seroga, ocultar tu pao y quiere. Seroga, mi casa, ocultar, queda. Tu pao, iglesia y quiere al lado de la iglesia. Mi casa queda al lado de la iglesia. Pijaré ya ve a la noche, se ajesea tan gamberí, se ajesea, yo veo, tan gamberí, televisión. A la noche yo veo televisión. Se anguinó nivel. Se anguinó mi amigo nivel con mi amigo, con un amigo, ¿verdad? Se hacerú, mi madre y mi padre, ABI también. O guapi, se sientan a ojear el nivel y ven con nosotros. A ojear por el nivel y ven con nosotros. Esa es la traducción hoy de lo que es el texto que les estuve leyendo. Igual, ¿sí? ¿Qué era? Voy a decir el curso o grado. Curso o grado. Por ejemplo, nosotros a esto que estamos haciendo le llamamos guaraní en voy a decir. Guaraní en idioma guaraní voy a decir curso de idioma guaraní. Si Luisa va a decir mañana que está haciendo un curso de guaraní, puede decir sí, Aime guaraní en voy a decir. ¿Está claro? No. Entonces, ¿perdón? Aplicar silla. Aplicar silla. No. Esos son los números. PTI, Mocón, Bojapuy, Irundi, Po. 5. Después viene PTI, 6. Pocón, 7. Poapuy, 8. Poapuijape, 8. Ahí está. Dice entonces, estoy en el 8º grado, estoy en el 8º curso, ¿verdad? Sería un poco la traducción. Bueno, entonces, hoy hicimos un recorrido muy interesante. Se dieron cuenta que tratamos siempre de intercalar, como le dije, esta parte un poco árida, un poco pesada, siempre la gramática, pero necesaria, porque gracias a eso hacían cuestiones bien puntuales, sin ser gramaticalistas a rabiar, sino que en los casos necesarios fuimos mencionando las estructuras y varios ejemplos. La idea es que ustedes entiendan por los varios ejemplos que les estamos dando y que les vamos a pasar como parte del ejercitario en la siguiente. Bueno, por hoy vamos a dejar acá, estamos en la hora. Yo esa lleguita, niños, lleguita, pega algo con